Bien, hermanos. Ay, bien, hermanos, bendiciones. A todos, tengan todos muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. También le damos la bienvenida a los que se están conectando por las redes sociales, hermanos. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. Creo que el día de hoy todos somos de casa, hermanos. Y bien, vamos a dar los anuncios de esta noche, hermanos. Les informamos que el segundo trimestre del Instituto Bíblico en línea, nivel intermedio, está en curso y se lleva a cabo por vía Zoom con un horario de 9 de la noche los días martes y miércoles y 8 de la noche los viernes, con las materias Una vida de quebrantamiento, Evangelismo bíblico y la obediencia a Dios. Las clases son gratuitas, hermanos, y para mayores informes con el hermano Héctor o al número que aparece en la pantalla. Y a los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico, se les hace un llamado a cursar la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas son por medio de audios en WhatsApp. Para mayores informes se puede acercar con la hermana Patti Cuevas o bien puede comunicarse también al número que aparece ahí en el anuncio. Y se les informa que el servicio de oración se realizará los días jueves a las 6:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Toda la iglesia está invitada a venir al tiempo de oración. Y si alguien tiene el llamado de parte de Dios a estar en este grupo de oración, favor de acercarse con la hermana Alma o con el hermano Héctor. Por otra parte, hermano, si hay alguna necesidad de oración e intercesión, puede acercarse con la hermana Alma o llamar al número que aparece en la pantalla, hermanos. Y les informamos que los días jueves se realizará el servicio a las 7 de la noche, hermanos. Y el tema de hoy es Dios es amor, basado en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 10, hermanos. Y a los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 7 de la noche y domingos a las 11:30 de la mañana. También les informamos, hermanos, que tendremos reunión de varones el sábado 23 de mayo en línea Google Meet a las 8 de la noche. Al igual, tendremos servicio de matrimonios el 23 de mayo, igual por vía Google Meet, a las 9 de la noche, hermanos. Y les informamos también, hermanos, que el próximo domingo 31 de mayo habrá bautizos y convivencia familiar aquí en Casa de Oración Milpalta, hermano. Para mayores informes hay que acercarse con la hermana Alma o llamar al número que aparece en la pantalla. Y vamos a pasar, hermanos, a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Quien necesite un sobre, favor de levantar la mano y nuestros hermanos servidores se lo harán llegar, hermanos. Y vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Y la palabra de Dios nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y vamos a orar por los diezmos, hermanos, por las ofrendas. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por las bendiciones que en este día tú nos has dado, Dios. Te traemos, Señor Jesús, esta ofrenda, Señor Jesús, sabiendo que tú cuidas de nosotros día a día, Señor Jesús, y reconociendo tu grandeza y tu poder, Señor Jesús, ya que todas las bendiciones que tenemos, Señor Jesús, son gracias a ti, Señor Jesús. Amén.
Y bien, hermanos, pueden pasar por las ofrendas. Y hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual puede depositar en el alfolí. También les informamos, hermanos, que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Alma al finalizar el servicio o llamar al número que aparece en la pantalla. Y el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia, hermanos, para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Para mayores informes con la hermana Alma al terminar el servicio o llamar a los números que aparecen en el anuncio, hermanos. Y recuerden que podemos seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, YouTube y en Telegram. Y no se les olvide, hermanos, dejar un like o un comentario, hermanos. También les queremos recordar que se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones, hermanos. Y a continuación, hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie todos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos da, Señor Jesús, al estar aquí reunidos, Señor Jesús, en tu santo nombre, Dios. Tócanos grandemente, Señor Jesús, que tu presencia se mueva grandemente aquí, Señor Jesús. Toca nuestros corazones, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor Jesús, por tu bendita palabra, Señor Jesús. Guárdanos grandemente, Señor. Todo está en tus manos y toda la gloria y la honra siempre van a ser para ti, Señor. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Gloria a Dios. Perdón, me estaba complicando un poco la vida. Pues vamos a dar inicio con el tema de esta noche, ya mi hermano lo anunciaba. El tema de hoy es Dios es amor. Continuando con los atributos que habíamos estado escuchando, este es el primer atributo compatible de Dios. Ya habíamos escuchado los que no son compatibles, aquellos que solamente le pertenecen a Dios, como Dios es eterno, Dios es inmutable, omnipresente, omnisciente. Y hoy vamos a empezar con los atributos que son compatibles con nosotros los hombres. Vamos a ir a la primera carta de Juan. Vamos a darle de lectura desde el versículo 7, primera de Juan 4:7, que dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiero comenzar la enseñanza diciéndoles, hermanos, que vivimos en una generación que habla mucho del amor, pero conoce poco del verdadero significado del amor. El mundo llama amor al sentimiento
a la emoción, al placer, a la convivencia, incluso a la tolerancia del pecado. Sin embargo, cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia estas palabras, no presenta una definición humana del amor, sino la revelación divina del amor verdadero. En estos versículos no vemos solamente que Dios ama, sino que Dios es amor. En este pasaje vemos que el amor de Dios no solo se declara con palabras, sino que se demuestra por medio de Jesucristo. Hoy veremos que el amor bíblico no nace del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre. Primer punto para los que anotan, Dios es amor. Vamos ahí al Evangelio, a la primera carta de Juan 4:7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan comienza con un llamado pastoral. Dice amados. La palabra amados muestra el tono pastoral y afectuoso de Juan. Antes de corregir o exhortar, Juan recuerda a los creyentes que son amados por Dios. ¿Cuántos creyentes sabemos acá? Bueno, pues hermano, eres amado por Dios. El término amado, hermanos, también enseña que el creyente debe tratar a otros con ternura y gracia. El amor cristiano comienza entendiendo primero que somos amados por Dios. Dice ahí en el mismo versículo, continuamos, miren, vamos a tratar de desarrollar las citas bíblicas en cada uno de los verbos que hay ahí, para que podamos ir entendiendo qué es lo que el apóstol Juan escribió acá para la iglesia y hoy para nosotros. Entonces vamos a tratar de ir desglosando ahí por cada cita bíblica, por favor, hermanos. Aquí continuamos, dice, amémonos unos a otros, dice ahí mismo en el 4:7. El verbo está en forma continua. No solo amen una vez, dice, sino que practiquen, algo que tiene que ser constante, constantemente practicar el amor. No se refiere únicamente al amor emocional, sino a un amor activo, sacrificial y práctico. Nosotros humanamente todos practicamos un amor emocional, ¿cierto? La mayoría somos emocionales y practicamos tipo de amor, pero aquí no está hablando de un amor activo, sacrificial y práctico, que es el amor de Dios. El amor de Dios incluye perdón. Cuando alguien nos hace algo, ¿nosotros perdonamos por amor? A veces nos cuesta trabajo en nosotros, porque a veces, aunque sea la esposa, y de momento como que, te perdono, pero no olvido, ¿no? Como que me cuesta un poquito. Pero aquí lo que está enseñándonos Dios es que incluyó el perdón de Dios. Incluye misericordia, incluye el servicio, el servir a aquel que te haya lastimado, te haya ofendido. Incluye la paciencia y ayuda al necesitado. Y nuestro Señor Jesús nos dice cómo debemos amarnos. Ahí en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan 13:34. Ahí Jesús le está hablando a sus discípulos, como en esta noche. ¿Cuántos discípulos sabemos acá? Somos discípulos porque estamos aprendiendo de Jesús y Él es nuestro maestro. Y ahí le estaba enseñando a sus discípulos, en esta parte les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Como quién? Como yo os he amado, dice Jesús. Que también se amen unos a otros. Y dice el 35, en esto conocerán todos. ¿Quiénes todos? Los que no están acá, los que nos ven en las calles, en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, que aún no han creído en Cristo, que nos ven todos, dicen, estos conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Ahí va a haber un distintivo de nosotros los cristianos cuando amamos como Cristo nos ha amado. Aplicación, el amor es la marca distintiva del verdadero cristiano. Eso es lo que te va a distinguir a ti, eso es lo que me va a distinguir a mí, hermanos,
Cuando alguien, muchas veces creemos que, pues a lo mejor, les decía, a lo mejor a veces llega a haber ciertas diferencias con la esposa, con el esposo, ¿no? Y a lo mejor, ay, Señor, pero nosotros tenemos que aprender que tenemos que amar a no solamente a nuestra esposa, quizás a los vecinos. Yo les he comentado de mi vecino, un poquito difícil, pero tenemos que aprender a amarlos, porque eso es lo que Dios o lo que Jesús nos vino a enseñar a nosotros como sus discípulos. Continúa el versículo, dice, porque el amor es de Dios. El apóstol Juan revela el origen del verdadero amor. ¿De dónde proviene? El amor es de Dios. No nace del corazón caído del ser humano, no nace de nosotros, sino sale de Dios. El ser humano puede mostrar afecto natural. ¿A cuántos aman aquí a sus esposos o esposas? A los hijos, a los padres. Nos amamos. Pero miren, aquí lo que nos está mostrando, hermanos, es que nosotros amamos a nuestros hijos o a nuestros padres o a la esposa o al hermano, pero el amor santo, puro y sacrificial viene del carácter divino de Dios. La fuente del amor cristiano no es el esfuerzo humano, sino la naturaleza de Dios obrando en el creyente. Esa es su naturaleza de Dios, es la esencia misma de Dios, es amor. Por eso no dice que Dios ama, dice Dios es amor. Continúa ahí el versículo diciendo, todo aquel que ama, miren, no habla de un amor superficial, sino de un amor que refleja el carácter de Cristo. Cuando tú y yo empezamos a conocer de Dios y empezamos a amar como Dios nos está diciendo, tenemos que aprender, como decíamos, a pesar de que la persona nos haya agredido, nosotros Dios nos manda a amarlo. Dios nos manda todavía, nos dice a Él, nos dice Jesús en sus enseñanzas, si alguien te ofendió, tienes que orar por tus enemigos. Dice también ahí en el Evangelio, Jesús dice, si estás en el altar y llevas tu ofrenda y recuerdas que tu hermano te hizo algo, dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano. No está diciendo que tú le hayas hecho algo a tu hermano, no, que tu hermano te agredió a ti. Tú tienes que ir a ponerte a cuentas con tu hermano. Eso nos está mostrando precisamente lo que es el amor de Dios. Que no necesito yo ser el ofensor para que vaya a pedir perdón, sino que si alguien me ofendió, yo vaya y pida perdón a ese hermano. Eso es lo que nos está enseñando. Amar no significa que amas para salvación. Miren, los días pasados venía aquí un maestro, y ese maestro, un maestro de música, pues él por un momento quería evangelizarnos, diciéndonos que pues era necesario hacer obras para salvación. Pero sin embargo sabemos que la palabra de Dios dice que no necesitamos hacer las obras. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia de Dios. Así lo dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que entender que también amar no significa que tengo que amar para salvarme. Más bien, sino que es el amor una evidencia de la salvación que ya obtuviste por medio de Jesucristo. Tú, yo, hermanos, cuando ya hemos tenido esa salvación, entonces tenemos que reflejar el carácter de Cristo amando a los demás. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Aquí aparece la doctrina del nuevo nacimiento, así como Jesús le dijo a Nicodemo ahí en el Evangelio de Juan 3:3. Dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ser nacidos de Dios, hermanos, significa tener una nueva naturaleza espiritual. O sea, dice Pablo ahí en sus cartas, ese viejo hombre, ese viejo Héctor, el cual antes de conocer a Cristo tiene que morir. ¿Para qué? Para tener una nueva naturaleza espiritual. Ser alguien diferente a lo que yo era antes. ¿Por qué? Porque eso es lo que implica un nacimiento de nuevo. Haber sido transformado por el Espíritu Santo, y eso nos lleva a reflejar el carácter del Padre. ¿Cuántos reflejamos el carácter del Padre aquí?
O dijera ahí el pastor, pregúntale al que tienes al lado, ¿reflejo el carácter del Padre? Miren, aplicación. El amor cristiano es fruto de una vida regenerada. Esto nos tiene que llevar precisamente a cuando hay un nuevo nacimiento. Tenemos que ser regenerados. Eso es renacidos nuevamente. Eso es lo que nos está llevando ahí la palabra. Dice, la palabra continúa ahí diciendo, y conoce a Dios. En la Biblia la palabra conocer a Dios no solo significa una información intelectual, no, sino una relación personal, íntima y viva. ¿Cómo? Así como los que son matrimonios acá, tenemos una relación con nuestra esposa, nos comunicamos con el esposo, la esposa. ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te fue en el negocio? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue con los niños? En fin, hay una constante comunicación, hay comunión. De esa misma manera, viéndolo así, tiene que ser con Dios, nosotros para con Dios. Eso es conocer a Dios. Le estás conociendo, estás conociendo su carácter, estamos conociendo cuál es su naturaleza, cuál es su esencia. Y de eso mismo tenemos nosotros que irnos alimentando. Muchos pueden saber acerca de Dios, pero solo quienes caminan con Él reflejan su amor. Solamente los que caminan con Él reflejan su amor. El amor es evidencia de comunión real con Dios. Cuando nosotros estamos amando, perdonando, ayudando, sirviendo, estamos reflejando lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. No necesitamos que sea un servicio acá, porque eso ya es Dios con cada uno de nosotros, que nos pone el servir. Eso no, nos está hablando de servir a nuestra propia familia. ¿De qué manera evangelizamos en nuestras casas? ¿Dándole bibliazos a la familia, a nuestros padres, a nuestros familiares no creyentes? Es que la Biblia dice y que te vas a ir al infierno. Hay una mejor manera de poder evangelizarlos. Es sirviéndoles a ellos, viendo cómo era yo antes y cómo soy ahora. Tiene que haber ese cambio y ahí es donde ellos tienen que conocer que Dios transforma vidas, cambia ese carácter en el cual hoy estamos viviendo una vida diferente en Cristo. Este versículo, hermanos, enseña 4 verdades fundamentales para los que apuntan. Primer punto, Dios es la fuente del amor verdadero. Dios es la fuente, la única fuente del amor verdadero. No quiere decir, hermanos, que tú no ames, pero nuestro amor, les decía, nuestro amor es emocional. Dios no es emocional. Segundo punto, el amor cristiano debe ser constante. Es como un río donde donde nace el agua, corre constante, siempre, siempre, siempre. No es por las circunstancias. Nosotros a veces nos vamos mucho por las circunstancias. Es que hoy amanecí triste. Es que hoy me duele. Y entonces ya no somos como deberíamos de ser, sino que aquí Dios no es así como nosotros. Dios es constante en ese amor. Tercer punto, el nuevo nacimiento produce amor. Les decía, cuando tenemos un nuevo nacimiento, nosotros empezamos a amar aún aquellos que creemos que no se lo merecen. Cuarto, el conocimiento genuino de Dios transforma la conducta. Empezamos a tener un cambio en nuestro carácter, en nuestras vidas. Al menos yo, hermanos, he estado en esa constante oración con el Señor. Señor, cámbiame. Necesito que me cambies. Necesito que me transformes. Ya no quiero ser el que yo fui antes. Y ahí estamos, es un cambio que tiene que ser, por eso decía, tiene que ser algo constante el estar buscando a Dios para que haya ese cambio. Segundo punto, aquel que no ama. Primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan nos muestra una evidencia espiritual. La falta de amor revela un problema en la relación con Dios. La falta de amor, hermanos, que nosotros a veces no mostramos,
no mostramos hacia los demás, hacia nuestros semejantes, o aún a la propia familia, nos está llevando a revelar una relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Si no tenemos una buena relación con Dios, pues no vamos a manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. El creyente verdadero demuestra el amor de Dios en su trato hacia los demás. ¿Cómo tratas a los demás? Aquí en la iglesia todos, Dios te bendiga, amén, y cantamos y alabamos y todo, pero no nos está hablando de eso, porque nos está diciendo cómo tratas a los demás, pero decía en tu trabajo, en la escuela, con la familia en conversa, con los vecinos, ¿cómo los tratamos? Y dice, el verbo amar, aquí habla de un amor sacrificial, activo y genuino. No se refiere solo a emociones o palabras, porque luego a veces bromeando con mi esposa me dice, esposo, te amo. Digo, ¿y cuánto dura tu amor? Porque en el momento que yo falle cualquier cosa, como que ya se acabó el amor. ¿A poco no? Digo, ¿no les pasa a ustedes o nomás en mi casa pasa? Entonces tenemos esas luchas, pero nosotros aquí lo que nos está diciendo que es un amor sacrificial, es un amor activo y genuino, o sea, no es emocional, hermano, no se refiere solo a emociones o palabras bonitas, sino a acciones que reflejan el carácter de Cristo. ¿Cómo nos amó Cristo? El creyente verdadero, hermanos, demuestra el amor de Dios en su trato hacia los demás, demuestra el amor de Dios en su perdón, demuestra el amor de Dios en su misericordia, demuestra el amor de Dios en su paciencia, como Jesús nos enseña del buen samaritano. ¿Cómo fue ahí esta enseñanza de esta persona, del buen samaritano? Vamos ahí a Lucas 10:30. Ahí ustedes conocen el contexto, Jesús nos está mostrando de aquella persona que iba a otra población, lo asaltan, lo golpean y lo dejan casi medio muerto, y dice ahí en Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Vean, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote era un servidor del templo. Ya me le faltó decir acá, iba a casa de oración milpa alta. Y dice que se pasó de largo. No le importó ver que este hombre estaba medio muerto, tirado. Miren, se lo voy a parafasear en palabras mexicanas. No le importó ver al alcohólico tirado ahí. No le importó, no le quiso dar un folleto, decirle, mira, hay un plan de Dios de salvación para tu vida. No se quiso tomar 5 minutos para predicarle la palabra, porque el alcohólico olía mal o el drogadicto. No se quiso acercar. Y dice en el 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole le pasó de largo. El levita eran los que estaban ahí en alabanza. Entonces aquí a lo mejor traía su instrumento y dijo, a lo mejor no lo voy a robar, mejor no me acerco. Entonces se pasó de largo. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los samaritanos era ya una mezcla de judíos. Por eso los judíos no lo querían, lo trataban como perros. Entonces ellos eran así, eran como no aceptados dentro de lo que es el pueblo de Dios. Y sin embargo aquí Jesús nos está diciendo que este samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es lo que hizo? En palabras mexicanas, él le predicó la palabra, le habló de un Dios que lo puede salvar, lo puede sacar de ese pecado en el cual él está luchando y lo llevó a la iglesia y ahí cuidó de él. Eso es lo que nos está mostrando Jesús. Eso es un amor verdadero de un cristiano hacia sus semejantes. De aquel que necesita, hermanos. Hubo alguien que se preocupó, que oró por ti, oró por mí días,
semanas, meses, orando a Dios para que tú y yo pudiéramos llegar a los pies de Cristo. Ahora, ¿cuántos estamos amando de la misma manera para que otros que no han conocido de Dios también tengan esa salvación que Dios nos ha dado a través de aquellos que se esforzaron en un momento para que tú y yo conociéramos de Dios? Mientras otros ignoraron al hombre herido, el samaritano le mostró compasión y amor verdadero. Jesús enseñó que el amor genuino de nuestro se demuestra con hechos y no solamente con conocimiento religioso. Aplicación. No basta con asistir a una iglesia, hermanos, no. Debemos reflejar el amor de Cristo. Nuestro trato en casa, en el trabajo, en la congregación, revela nuestra condición espiritual. Un corazón lleno de Dios produce amor hacia otros, aunque creamos que no se lo merecen. Nosotros tampoco merecíamos ser amados o ser nosotros perdonados por Dios, pero Él por gracia y por ese amor en el cual en su esencia nos perdonó y nos amó y nos sigue amando a pesar de las muchas veces que hemos cometido faltas delante de Él. Él te sigue amando, Él nos sigue amando. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por ese amor tan grande por su amor? Inciso B, continuamos, dice, no ha conocido a Dios. La palabra conocido significa experimentar personalmente a Dios. ¿Cómo podemos experimentar personalmente a Dios? Cuando vas en oración. Tú y yo, dice Jesús, no es necesario que te pares en cada esquina. Bueno, lo estoy parafraseando, obviamente. Dice, ve tú solo en tu cuarto con Él, con tu Padre en lo secreto. Ahí lo vas a conocer, en lo secreto, en lo íntimo. Ahí cuando lees su palabra, cuando escuchas una enseñanza donde te dice Dios del verdadero amor que Él tiene hacia ti. Juan enseña que es imposible tener una relación verdadera con Dios y vivir continuamente sin amor, o seguir con resentimientos o odio hacia alguien. Quien realmente conoce a Dios empieza a parecerse a Él. El conocimiento bíblico no es solamente intelectual, es transformación espiritual de adentro hacia afuera. Tiene que haber un cambio. Moisés pasó tiempo con Dios ahí en el Sinaí, a la presencia de Dios, y su rostro resplandecía al descender del monte. La cercanía con Dios produjo evidencia visible. Vamos ahí a Éxodo 34, 29, por favor. Dice Éxodo 34, 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Miren, de esta misma manera, hermanos, quien camina con Dios refleja su amor. ¿Por qué? Recordemos cuando Pedro, en esas negaciones que hizo Jesús, hubo una mujer que me dice, tú venías con él porque tu forma de hablar te delata. ¿Por qué? Porque Pedro ya estaba viviendo lo que Jesús le estaba enseñando. Así nosotros también nos debe delatar el amor de Dios cuando se lo demuestres a tus semejantes o a aquel que lo necesita. Aplicación. Debemos examinarnos espiritualmente. Debemos examinarnos espiritualmente. ¿Cómo estamos, hermano? Cada uno de nosotros. Dice por ahí un dicho en el mundo, ya lo había repetido la vez pasada, ¿no? Pero dice que cada quien sabe lo que carga en el morral o en la bolsita. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que trae. Asimismo, hermanos, también tenemos que ver espiritualmente cómo andamos, cómo andas delante de Dios. Nosotros a veces aparentamos a lo mejor estar bien, pero realmente necesitamos que Dios nos examine, que Dios vea realmente y miren, a mí me ha costado mucho trabajo, pero hace unas 2 o 3 semanas yo estaba en una lucha tremenda y yo decía, Señor, a mí no me gusta y a nadie le va a gustar que Dios nos exhiba si andamos en algo malo, así como a la mujer adúltera delante de Jesús. Pero a veces, Señor, digo, si es necesario, Señor, exhibe mi pecado, Señor, yo necesito que me limpies. Miren, es una relación personal, pero yo se lo he dicho así al Señor, Señor,
yo necesito que tú me examines. Yo conozco mis debilidades y pido que me vaya transformando, pero hay cosas que también de alguna manera a lo mejor están ocultas ahí. Y entonces, Señor, como decía el rey David, examina mi corazón, Señor, y ve si es que hay pecados en los cuales yo estoy y no te los he confesado. Tenemos que ir a Dios para que podamos tener una vida espiritual genuina delante de Dios. Pregúntate, hermano, pregúntate, hermana, ¿estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida? ¿Estamos reflejando ese carácter de Dios en nuestras vidas, hermanos? El verdadero conocimiento de Dios cambia nuestra manera de vivir y tratar a los demás. Continuamos con el versículo, dice, porque Dios es amor. Esta es una de las declaraciones más grandes de las Escrituras. Dios es amor. Juan revela la esencia divina de Dios. O sea, lo que Dios es. ¿Sí? Dice, Dios es santo, Dios es justo, Dios es eterno y Dios es amor. El amor de Dios no es superficial ni permisivo, es un amor santo que busca salvar al pecador. No, su amor, el amor de Dios no es para condenarnos, es para que nosotros podamos comprender en qué estamos mal y podernos volvernos a Él. Lo que Él quiere, lo que dice ahí en Pedro es que nosotros nos arrepentamos de lo que estamos mal. Bueno, ahí dice que el hombre pecador o el impío o aquel que no conoce a Dios, dice, se arrepienta y pueda volverse a Dios. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, arrepiéntete si algo estás practicando que a Él no le agrada. Arrepiéntete si algo estamos haciendo incorrectamente delante de Él. Les decía la vez pasada, a veces nosotros consideramos que es un pecado mínimo, pero si no estamos conscientes de que estamos pecando y así mínimo sea el pecado, delante de Dios es un pecado. Y mientras sea pecado, vamos a estar apartados de Él. Pero lo que Dios quiere, en ese grande amor que Él te tiene, lo que Él quiere es que reflexionemos, que analicemos nuestras vidas y corrijamos lo que estamos haciendo mal. Ilustración. En la crucifixión de Jesús, en la cruz, vemos el amor más grande jamás demostrado. Cristo, hermanos, murió por tus pecados, murió por mis pecados para reconciliarnos con Dios. Él murió por tus pecados, aunque muchas veces no lo alcancemos a entender. Él murió por lo que tú y yo hicimos. Miren, nosotros merecíamos estar en esa cruz. A mí me pudo, por así decirlo, porque una vez le digo a mi esposa, es que nosotros como cristianos merecemos esto. Me dice, no, merecemos el infierno, merecíamos el infierno. Y yo de un momento dije, sí es cierto, yo merecía el infierno por todo lo que hice. Sin embargo, Dios, por ese grande amor que nos tiene, murió en la cruz por ti y por mí. ¿Y saben para qué? Para reconciliarnos con el Padre nuevamente. Para estar en esa comunión en la cual se había perdido cuando Adán y Eva cayeron en ese pecado. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quién? Para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Dios nos llama, hermanos, a recibir su amor. También nos llama a compartir ese amor con otros. La iglesia debe ser un reflejo visible del amor divino en medio de un mundo lleno de odio y egoísmo. ¿Cómo está el mundo de hoy? Se han enterado, no sé qué tanto sea de cierto, pero se han enterado lo que están haciendo los del LGTB van a hacer allá en Israel, en Sodoma y Gomorra. Es algo tremendo. No hay temor de Dios. Y así lamentablemente está el mundo. Lo peor no es eso. Lo peor sería, hermanos, que sería que entre nosotros hubiera alguien que aprobara eso, el pecado o la provocación a Dios.
Este versículo nos enseña que en la ausencia del amor revela distancia de Dios. Cuando no tenemos amor hacia los demás o no perdonamos, revela que estamos distanciados de Dios. Segundo punto, conocer verdaderamente a Dios transforma el corazón. Y el tercer punto, el amor tiene su origen en el carácter mismo de Dios. El cristiano no ama para llegar a ser salvo, ama porque ha nacido de Dios. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? Dale un fuerte aplauso a Dios entonces, que nos ha permitido hacer esto. Gracias, Padre. Tercer punto, el amor de Dios manifestado. Primera carta de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Juan enseña que el amor de Dios fue manifestado, es decir, revelado, claramente visible. El amor divino no permaneció oculto. Dios tomó la iniciativa de acercarse al hombre pecador. Así como les decía, como Adán y Eva, hermanos, ¿qué hicieron ellos cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué es lo que hicieron? Se quisieron cubrir. Oyeron la voz de Dios y ¿qué hicieron? Se escondieron. Sin embargo, fue Dios quien los buscó. Fue Él quien se acercó a ellos para decirles qué es lo que habían hecho. La palabra mostró implica ser visible, algo que antes no se veía plenamente. El amor de Dios se hizo visible en Cristo Jesús. Dios no nos amó porque lo mereciéramos, sino porque su naturaleza, su esencia es el amor. El amor de Dios no depende de la condición humana, sino del carácter divino de Dios mismo. Podemos ver el amor de Dios reflejado en la historia del hijo pródigo. ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo? Le pide la parte de la herencia a su padre y dice la escritura que va y se lo gasta todo en una vida trasnochando y derrochando lo que su padre le había dado. Así como tú y yo, hermanos, antes de conocer a Cristo, andábamos en un mundo totalmente perdidos. Entonces, dice que hubo un momento en que el hijo pródigo se quedó sin nada. Y en esos momentos él pasó hambre y empezó a reflexionar, se sentó, pensó y reflexionó. Dice ahí en Lucas 15:20. ¿Sí es Lucas 15:20, hermano? Aquí. Okay. Dice ahí, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vean, hermanos, este amor tan grande de Dios, dice que cuando aún estaba lejos le vio. O sea, el padre estaba ahí en espera de su hijo. Miren, yo les he hablado muchas veces de cómo yo andaba en mi alcoholismo antes de conocer a Cristo. Okay. Antes de conocer a Cristo. Y muchas veces en mi alcoholismo llegué a ofender a mi propia madre. Sin embargo, ella, en el amor de una madre natural, cuando me veía alcoholizándome y luego traía el carro y aún cuando volviera a las horas de la noche, ella me andaba buscando. Entonces aquí lo que nos está mostrando es precisamente que ese amor del Padre que fue movido a misericordia, corrió y se echó y se abrazó de su cuello y le besó. A él no le importó que su hijo hubiera pecado, que no le reclamó, te lo dije, te advertí que te iba a ir mal. No le reprochó nada, hermanos. Fue y le abrazó y le besó. Dice, el padre vio a su hijo regresar destruido y pecador. Venía de un mundo lleno de pecado, pero corrió hacia él, lo abrazó y le restauró su vida. Así es Dios contigo y conmigo, hermanos. Así es Dios con nosotros.
Dios tomó la iniciativa para restaurar al pecador y Dios tomó la iniciativa para restaurarnos cuando tú y yo llegamos a sus pies. Muchos dudan del amor de Dios porque ¿cuántos no hemos pasado pruebas aquí? A ver, que alguien me diga que no ha pasado pruebas como cristiano. Todos hemos pasado pruebas, ¿cierto o no? Hemos tenido aflicciones, ¿sí o no? Hemos tenido luchas. Muchas veces hasta aquí, ay, híjole, nos cuesta mucho trabajo y hemos tenido esas pruebas y hemos estado en esas luchas, pero cuando pasamos esas pruebas o dificultades, a veces se nos olvida que Dios te ama. Se nos olvida que Dios está ahí esperando que vayamos a Él. Se nos olvida que está ahí con los brazos extendidos, solamente que nos acerquemos a Él para que Él nuevamente nos vuelva a restaurar. Pero la mayor evidencia del amor, hermanos, divino, no son las circunstancias, sino la cruz de Cristo. Ese es el mayor amor visible que podemos tener tú y yo. Aplicación. Cuando te sientas solo o indigno, deberás recordar que Dios ya mostró su amor enviando a su Hijo Jesús a la cruz por nosotros. Continuamos ahí con el versículo en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Vemos la grandeza del sacrificio divino. Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque solamente su Hijo podía hacer ese sacrificio perfecto. Unigénito es una expresión que habla de la singularidad y relación única de Jesucristo con el Padre. Sí, eso también, hermanos, porque hay ciertas sectas en las cuales dicen, es que unigénito está diciendo que es el primero. O sea, ¿qué quiere decir? Que después, o sea, que fue creado. Entonces, no, aquí no está hablando de cómo está esa relación única entre Dios y Jesucristo. Jesús dijo, ahí en Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Qué está hablando? De esa comunión perfecta que hay entre ellos dos. El verbo envió muestra misión, muestra un propósito. Cristo vino con una tarea específica, rescatar al ser humano perdido, rescatarte a ti, rescatarme a mí y todo aquel en él quiera creer. A eso vino Jesús. Y lo vemos ahí en Juan 3:16, por favor. Si me acompañan a Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí al mundo se refiere a la humanidad. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, dio a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. La cruz no fue un accidente, fue el plan redentor de Dios. El creyente debe valorar el precio de su salvación. Tú y yo debemos de valorar el precio de nuestra salvación, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación fue a costa del sufrimiento y de la vida de Jesús en la cruz. Si Dios entregó a su Hijo propio, entonces nuestra vida, tu vida, mi vida, debe de pertenecer completamente a Él. No solamente lo que a mí me agrada. Hay una lucha muy tremenda en la cual es la carne contra el espíritu. Ayer precisamente Dios me hablaba sobre lo que es la oración. ¿Cuántos oramos aquí e intercedemos por la iglesia o por nuestra familia o por aquellos que todavía no conocen de Cristo? ¿Cuántos oramos, hermanos? Déjenme les digo una cosa. La oración es algo de lo más complicado para la carne. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta orar para nada. Esa es una lucha tremenda que hay entre la carne y el espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que entregarnos completamente a Dios. Y tenemos que empezar esa lucha de la carne con el espíritu. A la carne no le gusta levantarse temprano, a la carne no le gusta venir a la congregación, no le gusta leer la palabra, no le gusta orar. Sin embargo, como hijos de Dios,
aunque nos cueste trabajo, tenemos que ir llevando esto a la práctica diaria. También aprendemos que el verdadero amor implica entrega y sacrificio. Amar como Cristo significa servir, perdonar y dar. Continuamos en el versículo, dice, para que vivamos por Él. El propósito del amor de Dios es darnos vida. El pecado había producido muerte espiritual, una separación de Dios y condenación, pero Cristo vino para traer vida eterna. No solamente se trata de existir, hermanos, físicamente, sino de vivir espiritualmente en comunión con Dios. La expresión por Él indica que Cristo es la fuente y el sostén de nuestras vidas. Así como lo dice ahí en el Evangelio de Juan 10:10. Evangelio de Juan 10:10, por favor. Jesús está hablando y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y no nos está hablando precisamente de solamente una eternidad, sino está hablando desde aquí, en este momento, que tenemos que empezar a vivir lo que Dios nos ha dado. Jesús transforma vidas vacías. ¿Alguna vez alguien ha pasado alguna depresión? En las depresiones, hermanos, bueno, a mí me tocó vivir esta parte, pero es algo, bueno, yo francamente no lo puedo explicar con exactitud, pero vives por vivir, por así decirlo. De hecho, yo lo viví van a ser 5 años. Cuando un hermano falleció, me tocó vivir con él los últimos días de su vida, y es algo muy, muy fuerte vivir una depresión. Pero algo que Dios hizo por mí es de que no me permitió que dejara de asistir a la congregación. Solamente llegaba, nunca hacía un apunte, solamente agarré mi Biblia, abría las citas, leía, y aunque a veces no entendía, ahí estuve. Pero eso fue lo que fue llenando esa vida vacía en la cual te deja una depresión. Por eso es que Cristo llena vidas vacías, transforma vidas vacías en vidas llenas de propósito, de paz y esperanza. Eso es lo que Dios nos da, la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza en Él para una vida eterna. Aplicación: sin Cristo, el hombre está espiritualmente muerto, pero quien recibe a Jesús encuentra vida verdadera. El creyente, hermanos, no debe de vivir apartado del Señor, porque nuestra vida espiritual depende de Él diariamente. Debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo para Cristo? ¿Estás viviendo para Cristo, hermanos? Pregúntate, ¿refleja mi vida el amor que Dios me mostró a través de Jesucristo? ¿He recibido verdaderamente la vida que Jesús ofrece? ¿La hemos recibido, la estamos viviendo, la estamos haciendo evidente en nuestras vidas? La primera carta de Juan, en este versículo 9, nos revela el corazón del Evangelio, que Dios nos amó. Dios mostró su amor, Dios envió a su Hijo, Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. El amor de Dios no es teoría, es una realidad demostrada en Jesús. Hoy Cristo sigue siendo la máxima evidencia del amor divino. La pregunta es, ¿responderemos a ese amor con fe y obediencia? Cuarto punto, el amor verdadero viene de Dios. Primera carta de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan no está hablando del amor humano común, sino del amor divino, un amor perfecto, sacrificial e incondicional. El amor bíblico, el amor de Dios, no es solamente palabras, es entrega, gracia y misericordia.
Juan 10:11, Evangelio de Juan 10:11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio su vida por sus ovejas. Jesús no solo dijo que amaba, Él entregó su vida. Aplicación. Hoy muchas personas confunden amor con interés o emoción, pero el creyente debe aprender que el amor verdadero perdona, sirve y busca el bien del otro. Así como lo dice ahí en 1 Corintios 13, que nos habla de las preeminencias del amor. Permanece aún en tiempos difíciles. La iglesia, tú y yo somos iglesia, hermanos, tú y yo debemos reflejar el amor de Dios hacia el mundo, hacia los demás. Contenido del versículo, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ama a nosotros. El hombre pecador no buscó primero a Dios. Fue Dios quien dio el primer paso. El pecado había separado al ser humano de Dios, pero el Señor en su misericordia vino a rescatarnos. El amor de Dios no nació porque nosotros lo mereciéramos, nació porque es su naturaleza misma de Dios. Lo vemos ahí en Efesios 2:4. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo murió por ti y por mí cuando aún éramos sus enemigos. Aplicación. Esto nos enseña humildad. Nadie puede salvarse por méritos propios, nadie. La salvación es por gracia. Debemos agradecer diariamente el amor inmerecido de Dios, su gracia que fue la que nos salvó. También nos enseña a amar tomando iniciativa. Miren, nos enseña a amar tomando iniciativa. Yo les decía, o como dice la misma palabra, si tu hermano tiene algo contra ti y estás en el altar y vas a dar tu ofrenda, ve tú, toma la iniciativa. Ve con tu hermano y ponte a cuentas con él. También nos enseña a perdonar primero. Si está el pleito con mi esposa, yo te perdono, sí, pero si tú me perdonas primero. No, yo tengo que perdonar sin condiciones. Tengo que aprender a amar así como Dios nos ha perdonado. También nos enseña a buscar la reconciliación. ¿Cómo dice Pablo? Dice, airaos, pero no pequéis. O sea que sí va a haber momentos en que nos vamos a enojar, vamos a tener cierta discusión, pero no pequemos, o sea, no vayamos a dormir sin ponernos a cuentas con la esposa, con el esposo. Pongámonos a cuentas con ellos. Por eso dice, busca primero la reconciliación. También nos enseña mostrar gracia aun cuando los otros falten, cuando los otros fallen. Yo les pregunto, hermanos, hermanas, ¿tú como esposa eres perfecta? ¿Tú como esposo eres perfecto, hermano? Entonces tenemos que ver esa parte. Si yo no soy perfecto, tengo que entender también que la imperfección de mi esposa tengo que perdonar y tengo que buscar la reconciliación. Tengo que ir a ella primero o a él primero. Vamos a la última parte del versículo. Dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa sacrificio que satisface la justicia de Dios y quita la culpa del pecado. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él cargó el castigo que nosotros merecíamos. La cruz, hermanos, es la máxima expresión del amor divino, profetizado desde tiempos atrás, como lo vemos ahí en Isaías. Vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados,
nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren, trato de explicar un poquito esta cita porque hay cristianos que a mí me tocó escucharlos, que dicen que ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces dicen que un cristiano ya no se debe de enfermar. Ya no debe de haber cáncer, diabetes, presión alta, presión baja. Ya no debe de haber enfermedades en un cristiano. Pero eso no está diciendo aquí. Aquí las enfermedades, ¿saben cuándo se les va a terminar? Cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí es donde dice la Escritura que no habrá dolores, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá nada de eso. Es ahí donde nos está hablando precisamente esta cita, para que no nos confundamos. Y dice en el 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de tu paz, el castigo por lo que tú merecías, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por todo lo que nosotros merecíamos, Él lo vivió y lo sufrió en la cruz. Jesús vivió lo que tú y yo merecíamos, hermano. Aplicación. La cruz nos llama hoy a arrepentirnos del pecado. No sé qué estés viviendo, no sé qué estés pasando, hermano, pero tú lo conoces y si no lo conoces, Dios lo sabe perfectamente. Puedes acercarte a Él y decirle, Señor, ¿por qué me he estancado? Señor, ¿por qué no avanzo? Señor, ¿por qué me cuesta tanto trabajo esto, me cuesta tanto trabajo el otro? También nos enseña la cruz a vivir agradecidos. Todos los días estar agradecidos con Dios, tener un corazón agradecido hacia Él. La cruz nos llama hoy a amar como Cristo nos amó con todo el corazón. La cruz nos llama hoy a compartir el Evangelio con otros, con aquellos que todavía no le conocen. La cruz nos llama hoy que quien no entienda esa cruz no volverá a vivir igual. Nos tenemos que ver esa cruz para no vivir de la misma manera en la que vivíamos. En conclusión, hermanos, el amor verdadero proviene de Dios. Cristo demostró ese amor muriendo por nuestros pecados. La cruz no fue un accidente, fue una demostración eterna del amor divino. Jesús dijo ahí en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, Dios te está diciendo, amarás a Dios con todo tu ser. Y el 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú quieres que hagan para ti, hazlo tú primero por los demás hermanos. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. El amor de Dios es tan grande que nos los ha hecho saber para que podamos nosotros seguir confiando en Él. Nos ponemos de pie. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Déjenme decirles, hermanos, que hoy Dios sigue mostrando su amor al mundo por medio de Jesucristo. La pregunta no es si Dios ama porque ya lo demostró en la cruz. La pregunta es, ¿responderemos nosotros a ese amor? Cristo murió para salvarnos. Hoy es día para acercarnos a Él con fe, arrepentimiento y gratitud. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu amor perfecto y eterno. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que el amor proviene de ti. Señor, ayúdanos a vivir cada día ese amor, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos manifestar ese amor, que los demás puedan ver que tú vives en nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos amado poco o cuando hemos guardado rencor, resentimiento hacia alguien. Vemos a veces que
Si alguien no nos habla, nos molestamos con él o con ella y no vemos lo que tú sufriste en la cruz. Perdónanos. Perdónanos cuando tenemos orgullo o indiferencia hacia los demás. Limpia nuestro corazón, Padre, en esta noche te lo rogamos. Y ayúdanos a reflejar tu carácter, Señor. Ayúdanos a reflejar, Señor, ese amor que solamente tú nos has podido dar, que tú has podido amarnos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Jesucristo, tu Hijo, Padre, porque vino al mundo para salvarnos. No todos han creído, Señor, pero los que hoy estamos aquí, estamos tratando, Señor, de mantenernos en esa fe hacia lo que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz. Gracias, Señor, por la cruz, donde mostraste el amor más grande al entregar a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas, Padre, con paciencia, con misericordia, con verdad, con sacrificio. Enséñanos, Señor, a caminar tus caminos. Guárdanos, Padre, de seguir pecando contra ti. En nombre de Jesús, Padre. Amén. Así como estás, hermano, levanta una alabanza de adoración a Dios con gratitud, con ese amor que Él te ha tenido. Levanta tu voz y canta. Ejemplo de amor, enséñame a amar como tú. Amor sacrificial, amor inalterable, No tiene fin tu amor por mí. Jesús, ejemplo de perdón, enséñame a ser como tú. Tu mirar tierno y de verdad, tu pureza quiero imitar. Te entregaste porque me amaste. Tu vida dice para santificarme. Quiero ser ofrenda de amor, oh Dios, ese perfume que derramo a tus pies, que mi vida sea aroma aceptable, tu amor gobierne todo mi ser. reservas a tu santidad. Quiero vivir en tu luz, sacrificio vivo, santo y agradable. Quiero ser uno contigo, Jesús. Eres nuestro ejemplo de amor más grande, Jesús. Queremos amarte con todo lo que somos. Jesús, ejemplo de amor, enséñame a amar como tú. Amor sacrificial, amor inalterable, no tiene fin tu amor por mí.
Sí, Señor, queremos ser uno contigo, Padre. Te damos gracias. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta noche, por esta muestra de amor que nos ha dado. Nos despedimos de los que se conectaron en las redes sociales. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.